La unidad 3 de biología nos va a hablar sobre la transformación de materia y energía. El primer tema que vamos a ver es metabolismo. El metabolismo es un proceso a través del cual se va a obtener energía. Esa energía se llama ATP y va a ser de dos formas. Catabolismo, que es destruir, y anabolismo, que es construir. O sea, el catabolismo a partir de moléculas muy grandotas, por eso está el rompecabezas, lo rompemos y hacemos cosas muy pequeñitas. Y el anabolismo construimos a partir de elementos muy chiquititos, hacemos algo grande, grande, grande. Un ejemplo del catabolismo o respiración es aquel que se lleva con oxígeno o sin oxígeno. Es decir, catabolismo aerobio o catabolismo anaerobio. Ambos generan energía. El primero, que es el catabolismo o respiración aerobia. Vemos ahí a Homero Simpson que está comiendo una dona y después está descansando y reposando su dona. Resulta que la dona tiene grandes cantidades de azúcar. Entonces, la primera fase se llama glucólisis. Glucólisis significa, lisis significa rompimiento, entonces es el rompimiento de la glucosa. Vemos nosotros en el lado de la glucosa, del lado inferior izquierdo, 6 bolitas cafés o grises, y al final vemos 2 compactos de 3 bolitas cada uno y se llaman ácido pirúvico o piruvato. Entonces la glucólisis es el proceso de rompimiento de la glucosa, obteniendo por supuesto ATP. Esto sucede en el citoplasma de las células, de todas nuestras células. Después, ese ácido pirúvico o piruvato pasa al ciclo de Krebs, que lo tenemos del lado superior derecho, de color verde. Y ahí obtenemos flavoproteínas que se van a llevar a la mitocondria para entrar a lo que es la cadena respiratoria y entonces producir o liberar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 36 ATP. Las moléculas de agua son los circulitos azules con 2 bolitas de color anaranjado que parece como un Mickey. Esa es la molécula del agua y obtenemos 6 moléculas de agua, 6 de dióxido de carbono y 36 ATP. Esto siempre y cuando haya oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entonces se le llama catabolismo o respiración anaerobia. Por eso ven ustedes en su imagen en el ángulo inferior derecho el O2 en rojo y tachado. O sea, no pasa a la mitocondria porque no hay oxígeno. Y empieza exactamente igual con el proceso de glucólisis. Las 6 bolitas color gris se rompen y forman 2 moléculas de ácido pirúvico. Cada una tiene 3 circulitos. No se van a la mitocondria porque no hay oxígeno. Entonces se van a un proceso que se llama fermentación, que puede ser de 2 tipos. Fermentación láctica, la que hacen los lactobacilos para fabricar el yogur o el Yakult. Y la fermentación alcohólica, que es el etanol. Y ahí vemos una flechita que solamente obtenemos 2 circulitos. En el ácido láctico hay 3 carbonos, pero en el etanol solamente hay 2. ¿Por qué? Pues porque un carbono se libera. Si nosotros ponemos levadura, la levadura es un hongo que actúa con el azúcar, con la glucosa. Si nosotros ponemos una levadura con agua azucarada, entonces en un matraz Erlenmeyer, entonces le ponemos en la boquilla un globo del número 9. ¿Qué va a pasar con ese globo? Pues que se va a inflar como si le estuviéramos soplando. ¿Y esto va a pasar? Pues porque la fermentación libera dióxido de carbono, que es un gas. Y entonces se infla y se infla y se infla y se infla bien grande, bien grande, bien grande. Y es una forma de comprobar el proceso de fermentación. Repito, esto solamente ocurre siempre y cuando no haya oxígeno. Lo llevamos a cabo todos los seres vivos. Ahora, el anabolismo, que es la construcción, cuando nosotros veíamos las 2 manitas del niño que estaba armando su rompecabezas, es un ejemplo de este anabolismo, es la fotosíntesis. A partir de elementos sencillos como el agua, la luz solar, el aire, vamos a producir algo grande y complejo que es la glucosa, que se llama energía química. El concepto de fotosíntesis es transformación de energía solar a energía y química. ¿En dónde se lleva a cabo? Pues en las plantas, en las hojas. Las hojas tienen células y las células tienen muchos cloroplastos, que son los que vemos ahí. Esos cloroplastos son organelos y están hechos de esas pilas de monedas que se llaman tilacoides, y la
donde se soporta, digamos, el piso donde soportan esas monedas se llaman estromas. En los tilacoides se lleva a cabo la fase luminosa, se libera el oxígeno. Y en los estromas se lleva a cabo la fase oscura, que es la formación de la glucosa. Para poder formar o liberar el oxígeno, necesitamos por la raíz absorber agua. Y entonces esa agua viaja por el tallo, formando la savia, como la sangre de la planta, y eso es lo que va a formar la savia como tal de la plantita para poder liberar oxígeno en un proceso que se llama fotólisis. Y en la fase oscura, bueno, pues se forman los estromas, se va formando lo que es la glucosa. Fíjense muy bien. Vamos a ver aquí una macetita que tiene una planta y vamos a ver cómo se lleva a cabo la fotosíntesis. Ya dijimos que es en la hoja. Ahí tiene unos hoyitos que se llaman estromas y por ahí entra el dióxido de carbono en forma de aire. Ese dióxido de carbono, o ese aire más bien, contiene oxígeno y contiene carbono. La planta va a sacar oxígeno y se queda con el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo va a captar la planta por los estromas y lo va a liberar en la fase luminosa de la fotosíntesis. Ya lo habíamos visto que la estructura encargada es los cloroplastos. Ahora, ¿por qué son tan importantes las plantas? Pues resulta que sin las plantas se rompe todo lo que es la cadena alimenticia o la cadena trófica. Las plantitas son los productores que alimentan a los herbívoros, como el conejito que se lo come el águila, y que el águila, pues cuando se muere, los minerales vuelven a la tierra que le sirven a la planta junto con el oxígeno para volver a realizar la fotosíntesis. Y hasta aquí el día de hoy, la unidad número 3.